En las últimas semanas se intensificaron las discusiones sobre el bajo valor del dólar en Uruguay y el papel que juega la política monetaria en esa caída del tipo de cambio que afecta a la competitividad de empresas uruguayas. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas y desde el Banco Central se plantea que la política monetaria tiene poco o nada que ver con la caída del dólar, mientras que entre los analistas se observan posiciones diferentes. En medio de ese debate, la directora de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Marcela Bención, entre otros comentarios, reparó en la importancia de que los exportadores contraten coberturas cambiarias. Sobre estos puntos va el análisis que les proponemos hoy con la consultora Exante. Estamos en contacto con Matías Consolandich. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Matías, a ver, ya hemos hablado con ustedes otras veces en el programa sobre esto, ¿verdad? Pero, ¿qué tan serio es el problema de competitividad que tiene Uruguay hoy? En Uruguay tuvimos una caída bien importante del dólar el año pasado, que fue de 10%, y que siguió acentuándose en el arranque de 2023. Estamos con una caída de 3% casi en lo que va de 2023. Como comentamos otras veces, en el tramo final del año pasado, ese descenso del tipo de cambio estuvo muy en línea con lo que fue el comportamiento que mostró el dólar en el mundo, pero la caída que se observó en los primeros 9 meses de 2022 fue notoriamente diferente a lo que pasó afuera. El dólar subía en gran parte del mundo, pero bajaba en Uruguay, y eso llevó, digamos, a que Uruguay esté caro frente a todas las referencias relevantes que uno mira. Una parte importante de que estemos caros obedece a algunos fundamentos, como pueden ser los precios altos de las materias primas, el buen desempeño que en los últimos 2 años tuvieron las exportaciones uruguayas, la inversión extranjera directa que recibió nuestro país, el bajo nivel de riesgo país que tiene Uruguay. Digamos, todos esos son elementos bien importantes, pero a nuestro juicio también hay factores domésticos detrás de los bajos valores del dólar, y entrando en los temas estos que se han debatido en estos días, en Exante pensamos que la política monetaria también está jugando un rol relevante. ¿Y por qué este es un tema, bueno, que ha generado tanto debate? A ver, porque en estos días salieron varios analistas señalando, ¿no?, que la política monetaria es un factor que explica al menos en parte la caída del dólar. Otros, al igual que las propias autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central, dicen que eso no es así y sostienen que Uruguay no ha recibido ingresos de capitales especulativos de corto plazo. ¿Cómo están viendo ustedes desde Exante esta discusión? Bueno, en primer lugar, capaz que nos parece importante señalar que a nivel empírico es muy complejo cuantificar de un modo objetivo, sólido, el efecto que tiene o no tiene la política monetaria y la tasa de interés sobre el valor del dólar. Y si es muy difícil cuantificarlo de un modo robusto, esos posibles efectos razonablemente van a haber discusiones sobre el tema. Ahora, la teoría nos dice que si las tasas de interés en pesos son más altas, con todo lo demás igual, uno tendría que esperar que la moneda uruguaya tienda a apreciarse, o lo que es lo mismo que el dólar baje. Y de hecho ese es uno de los mecanismos por los cuales subir las tasas de interés termina operando en favor de un descenso de la inflación. A ver, ¿cómo es eso, Matías? Expliquémoslo. ¿De qué manera un aumento de la tasa de interés deriva en una baja de la inflación? Recordémoslo. De varias maneras. Mira, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, se despliegan 3 mecanismos, o digamos que lo que llamamos 3 canales de transmisión de la política monetaria. En primer lugar, el crédito se encarece, eso lleva a que las familias, que las empresas tomen menos crédito, lo que le quita dinamismo a la demanda interna. Lo que pasa con ese canal en Uruguay es que es muy débil, porque el stock de crédito del sistema financiero, cuando consideramos bancos y empresas administradoras de créditos, a fines del año, al cierre del año pasado, totalizaba unos 22.000 millones de dólares. De ese total de 22.000 millones, 10.000 millones están en dólares, y por tanto su dinámica no se ve afectada por las tasas en pesos que fija el Banco Central. Y los otros 12.000 millones están en moneda nacional. Pero el crédito en moneda nacional, digamos, de ese total de 12.000 millones, hay una gran parte que son créditos hipotecarios, que están en unidades indexadas, que están a plazos muy largos, y hay otros créditos al consumo que también
están en unidades indexadas. Entonces, el stock de crédito en pesos nominales, que es el que realmente se ve afectado por la política monetaria, es un volumen de crédito mucho más pequeño. Y por esa razón decimos que el canal crediticio de la política monetaria en Uruguay es débil. Dicho eso, además, ese crédito subió fuertemente el año pasado a pesar de estas mayores tasas de interés que estamos comentando. Ahora, otro de los canales, digamos, de transmisión es el canal de expectativas. Las expectativas sobre la inflación futura inciden en la inflación de cada momento del tiempo. Entonces, cuando el Banco Central sube las tasas de interés, se supone que las expectativas de inflación se ajustan a la baja y eso ayuda a que efectivamente baje la inflación. Este es un canal sobre el cual el Banco Central está tratando de operar. Sobre este canal, sin embargo, hay bastante consenso de que por ahora es poco potente en Uruguay. Y después tenemos un tercer canal, que es el canal cambiario, que es producto de que, en términos comparativos, una tasa de interés en pesos más alta hace que sea más atractivo invertir en pesos, y eso induce a una baja del dólar que ayuda a reducir la inflación. Sí, y ahí está el punto, ¿no? En este punto es que hay discusión entre analistas y desde el gobierno se señala, bueno, que no se observan en movimientos de capitales especulativos típicos de ese mecanismo al que hace referencia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, y es cierto eso, digamos. Es cierto que no se observan ingresos de capitales especulativos de corto plazo, como bien se señala y como sí se han observado en otros momentos del tiempo. Ahora, de todas maneras, también sigue siendo cierto que cuando el Banco Central sube las tasas de interés, se hace más atractivo invertir en pesos. Digamos, eso no ocurre solo para extranjeros o para instituciones financieras que puedan invertir en pesos con carácter especulativo, sino que ocurre para todos los agentes. Y hay un conjunto de agentes del sector privado no financiero que son vendedores de dólares en el mercado uruguayo, que los venden en parte porque su negocio operativo es recibir dólares y precisan pesos y también probablemente como parte de una decisión de inversión y de gestión de su liquidez. De nuevo, acá a nivel empírico no podemos saber cuánto responde a cada cosa, pero en ex ante pensamos que en línea con lo que se piensa cuando se habla de los efectos de las tasas de interés en pesos en otras monedas, digamos en otros países, tasas de interés en pesos más altas vienen acompañadas de un tipo de cambio más bajo en el corto plazo. Pero para que esto, digamos, quede más claro, podemos llevar el contraargumento hasta un extremo. A ver, ¿a qué te referís con eso, Matías? Bueno, a lo siguiente, a que esta discusión surge porque el Banco Central ha subido las tasas de interés para combatir la inflación, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo se sostiene que la baja del dólar tiene poco o nada que ver con la suba de las tasas de interés. Entonces, si tomamos por un momento, digamos, por buena esa conclusión, cuando uno mira lo que pasó con la inflación en estos últimos meses, la caída que tuvimos desde el 10% anual hasta acá ocurrió básicamente por un descenso de lo que fue la inflación de los bienes transables, que es aquella cuyos precios, digamos, están muy atados, que son esos bienes que los precios están muy atados a los precios internacionales. Ahí pasaron dos cosas, una caída importante, digamos, en los precios internacionales de las materias primas, sobre la cual la política monetaria no influye, y la otra fue la baja del dólar. Si nos ponemos en el extremo de decir, digamos, que la caída del dólar es absolutamente independiente de la política monetaria, uno tendría que concluir que prácticamente toda la desinflación que tuvimos en los últimos meses ha sido independiente de la política monetaria. Y eso, digamos, llevando las cosas al extremo, deberíamos cuestionarnos entonces de por qué se han subido las tasas de interés. Lógicamente, nosotros en ex ante creemos que esa sería una conclusión equivocada. Entiendo el punto. A ver, para ustedes, entonces, la política monetaria ha tenido un papel en la baja del dólar. Sí, Romina. Es difícil, como decía, difícil cuantificar con precisión, pero de todas maneras, y como dijimos otras veces, digamos, pensamos que es correcto que el Banco Central haya subido las tasas de interés para detener la suba de la inflación que vimos en 2022, para encauzarla en una senda decreciente, para tratar de incidir también sobre las expectativas de los agentes. Por supuesto, siempre va a haber un debate en torno de hasta dónde tendría que haber subido las tasas, si haber tenido que subirlas, digamos, un poco más, un poco menos, y por cuánto tiempo las tiene que mantener en los niveles actuales. Todos esos temas pueden ser de debate, pero nos parece importante
identificar correctamente los dilemas que en todo momento enfrenta la política económica, y subir las tasas de interés tiene en todo el mundo y en Uruguay también efectos adversos en la actividad económica, porque enlentece el crédito, cosa que en Uruguay no se ha observado mucho, y porque afecta la competitividad, cosa que en Uruguay sí se ha observado. Se puede decir también, digamos, que los efectos adversos de la política monetaria contractiva son de carácter transitorio, y está bien, digamos, eso es cierto. A corto plazo, de todas maneras, hay costos de combatir la inflación, y eso trae inevitablemente posturas que pueden ser diferentes. Ya para ir cerrando, Matías, y bueno, un poco también teniendo en cuenta lo que ha estado arriba de la mesa, ¿no? Que ante esta situación de baja competitividad están las coberturas cambiarias, ¿no? Este instrumento que ha aparecido, se ha discutido al respecto, para contrarrestar el riesgo cambiario por parte de los exportadores. ¿Cómo observan ustedes esa herramienta, este elemento? Capaz que podemos empezar primero explicando lo que son las coberturas cambiarias. Bien, a ver, en una cobertura cambiaria uno puede comprar o vender dólares a futuro. Entonces, ¿cuál es el precio en el cual uno compra o vende? Bueno, es el precio de hoy, del dólar de hoy, digamos, más un componente que surge de la diferencia entre las tasas en pesos y las tasas en dólares. Como en Uruguay las tasas en pesos son siempre mayores que las tasas en dólares, el precio de venta de un dólar a futuro siempre es mayor del precio de venta de un dólar de hoy. ¿Y por qué se usan poco en Uruguay? ¿Hay algún tema, digamos, cultural de los empresarios, como se sostiene desde el gobierno, o hay otros motivos que terminan operando? Se usan poco, sí. Nosotros en Exante no tenemos una explicación clara de por qué se usan tan poco, pero en general somos un poco reticentes a recurrir a argumentos de índole cultural, porque quizás sean pertinentes, pero podemos terminar atribuyendo a factores culturales cosas que simplemente, digamos, no logramos comprender. Dicho eso, capaz que a nuestro juicio es claro que los sectores exportadores deberían utilizar más las coberturas cambiarias. Pero las coberturas cambiarias son un instrumento que puede ser muy útil como manejo del riesgo de competitividad en el corto plazo, pero solo en el corto plazo, porque las ventas de dólares a futuro que cualquier exportador, digamos, va a hacer, van a ser ventas a plazos relativamente cortos, donde se tiene mucha certeza sobre los dólares con los que se va a contar y que por ende podría vender. Pero las caídas del tipo de cambio sostenidas en el tiempo terminan al final afectando el valor de las siguientes ventas a futuro que una empresa haga. Por lo tanto, el uso de las coberturas cambiarias es un elemento para mitigar sin duda los riesgos de competitividad en el corto plazo, pero no constituye un instrumento, digamos, apropiado para protegerse de problemas más persistentes de competitividad, como son los que se están configurando en Uruguay. Matías, gracias por este análisis a propósito de qué rol está jugando la política monetaria en la caída del dólar en Uruguay, y bueno, y si son las coberturas cambiarias entonces un instrumento adecuado para protegerse de esta baja del dólar. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Gracias a ustedes.